buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que hemos llamado junto a Fanny Vega Política, Producción y Trabajo. Y obviamente que nuestra meta, más allá de las circunstancias económicas que pueda haber y que a veces nos hace desanimar, de todas maneras pensamos que la política tiene que ser la que reactive siempre el trabajo, la producción, que es la generadora de trabajo, y la defensa de ese trabajo, que me parece que es lo más importante. Sí, y también sería deseable que la política fuera sustentada por todos aquellos que tenemos responsabilidad en la comunicación pública, desde cualquiera de nuestras posiciones. Ahí pareciera un empecinamiento en demostrar que estamos al borde del precipicio todos los días. Y la verdad es que no es objetivamente correcto decirlo así. Podemos tener problemas, tenemos problemas de la democracia, tenemos problemas en la economía, no somos una sociedad perfecta, la democracia no es un sistema perfecto. Pero la democracia es el espacio donde se pueden dirimir democráticamente, precisamente, las diferencias ideológicas, políticas, partidarias, inclusive las diferencias de intereses. Y, por ejemplo, me preocupa sobremanera, Fanny, que en estos días se está hablando ya de que, por ejemplo, vamos a tener estabilidad cambiaria solamente por 60 días más, por 90 días más. Y eso es ejercicio de una profecía nefasta, ya la hemos vivido. Presionar, presionar, presionar hasta que termine ocurriendo lo que supuestamente se predijo. En economía se llama la profecía autocumplida, se llama una expectativa negativa, en este caso para el crecimiento, porque la verdad es que hemos llegado a un punto de la economía en que algunos valores, algunos indicadores macroeconómicos se han moderado. Algunos se han frenado con una mayor fuerza, pero definitivamente tenemos que pensar que venimos de años extraordinarios. Haber patentado durante el año 2013 1 millón de automotores es algo inédito. Yo recuerdo que cuando inicié el periodismo hace 36 años y cuando empezábamos el periodismo de mercados, el periodismo automotriz, el mercado, la industria, aunque había 11 fábricas en el año 1978, 1980, aunque había 11 o 14 fábricas activas en el país, no producían más de 40.000 vehículos anuales. Y los años 90 en realidad retrajeron mucho más esa configuración de la economía argentina y se llegó a destruir sectores imprescindibles, como el sector ferroviario, que tenía 40.000 kilómetros de vías férreas activas. Tenía no sé cuántos talleres, pero se perdió un patrimonio invalorable para la economía del país. Y ¿sabe qué? Este es una de las claves que determina una de las peleas más fuertes en la política nacional en este momento, porque usted tiene que pensarlo de este modo, si me permite la sugerencia. ¿Qué sería de Moyano, de Hugo Moyano? ¿Tendría la misma fuerza que trata de reflejar hoy constantemente, día a día, si los ferrocarriles estuvieran realmente activos como lo estaban todavía en los años 80, en los años 70? ¿Tendría sentido un gremio sobredimensionado de un sector de servicios como el transporte terrestre, que además sobreexige el consumo de combustible, sobreexige el uso de rutas y genera costos sociales importantes? ¿Tendría sentido si tuviéramos hoy una red ferroviaria plenamente activa en todo el país? Estaríamos hablando de otras cosas. Las diferencias políticas se estarían manejando de otra forma. Quienes han sido adversarios de Moyano hoy son aliados de Moyano porque lo que los reúne es esa vocación casi nihilista de mostrar que estamos al borde del precipicio todos los días, cuando en realidad estamos lejos de los momentos más críticos de la economía y de los momentos más críticos de la democracia. Esta es una democracia imperfecta, esta es una sociedad imperfecta, pero vivimos en democracia desde hace más de 30 años y afortunadamente tenemos un horizonte en el que nada puede ni debe hacer
modificar, hacer temblar, hacer tambalear esta democracia. La política, la producción y el trabajo son los pilares, precisamente, de este sistema. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y decíamos, Fanny, que en realidad especulábamos cuál sería el escenario político si la red ferroviaria argentina tuviera hoy los 40.000 kilómetros que tenía a principios de los años 90 todavía. Me parece que es una pregunta que podemos hacérsela directamente a un referente como es el secretario general de la Unión Ferroviaria. Sergio Sacia, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo considero que es primordial la recuperación de todos los ferrocarriles a lo largo y ancho del país, por todo lo que significó en su momento y por lo que significa hoy para todo, para las economías regionales, para que los usuarios puedan viajar como corresponde, y en eso estamos acompañando profundamente lo que es la política que está desarrollando el Gobierno Nacional desde hace poco más de 1 año y medio, en recuperar y reconstruir toda la red ferroviaria a lo largo y ancho del país. La economía, ¿se puede decir que llega un poco tarde al esfuerzo de recuperar los ferrocarriles o es lo que se puede hacer en los tiempos en que vivimos? Yo creo que se ha perdido bastante tiempo. Yo creo que se ha priorizado, como bien decían a ustedes, otro modo de transporte en desmedro de la política ferroviaria o del ferrocarril, pero yo considero que en esta etapa es importantísima la reconstrucción de los ferrocarriles y nunca es tarde si se invierte realmente en un programa como el que se está haciendo integral a lo largo y ancho del país. ¿Y ese programa qué contempla, por ejemplo, en relación a la producción dentro del país y también en relación al trabajo? El programa contempla, primero, como hacía muchísimos años, más de 50 años, la renovación integral de muchas líneas. El otro día participamos en la renovación de toda la línea ferroviaria de la línea San Martín, incorporando nuevas locomotoras y vagones 0 kilómetros. También la integración y reconstrucción de las líneas de pasajeros del ámbito del área metropolitana y las líneas de cargas a lo largo y ancho del país también. Y lógicamente, paralelamente a esto, hay que reconstruir lo que son los talleres nacionales. Estuvimos participando la semana pasada con el ministro, en donde se anunciaron la inversión para la nuevamente producción de los coches y locomotoras en el taller de Güemes, en una ciudad del interior del país de Salta, y yo creo que esa es la política y la línea que tenemos que llevar adelante, de reconstrucción integral de todo el sistema, principalmente de cargas, porque siempre el de cargas anteriormente fue el que subsidiaba los trenes de pasajeros. Seguro. Y a propósito de esto, disculpa, también Cargas están haciendo convenios con las gobernaciones para que llegue nuevamente la producción local, por el caso de San Juan y de Mendoza, la producción vitivinícola llegue de alguna manera a través del ferrocarril. Yo creo que la decisión inteligente del gobierno de quitarle la concesión a una empresa como era ALL, la creación de Belgrano Cargas y América Latina Logística, para la gente que no lo conoce, una empresa brasileña que tomó el control de las vías ferroviarias desde Misiones hasta Mendoza, pasando por Buenos Aires en los años 90, en el año 94, 95. Exactamente. Hoy esa empresa es estatal, se ha creado Belgrano Cargas y Logística y, como bien señalaba usted, se está firmando convenios, se ha firmado con Mendoza, con Salta, para llevar la producción de vinos hacia distintos puntos del país, como así también la generación y el desarrollo de las economías regionales por todas las provincias por donde atraviesa no solo el San Martín, sino también el Urquiza y el Belgrano Cargas, que atraviesa en total más de 15 provincias, ¿no? ¿Cuál es
la participación de la actividad ferroviaria en el empleo nacional. Es decir, ¿cuántos trabajadores ferroviarios hay en este momento en el país? En este momento es cerca de los 30.000 trabajadores. ¿Y cuántos eran los trabajadores ferroviarios en otros momentos de actividad plena del ferrocarril? 100.000 trabajadores. Así que falta mucho para recuperar aquel momento y aquel lugar que tuvo el trabajo ferroviario en la Argentina. Totalmente. Nosotros hemos perdido más de 90.000 puestos de trabajo en la década del 90 y lógicamente que la recuperación de la fuente laboral va a venir de la mano de la recuperación de los ferrocarriles que tanto queremos nosotros. Ya hemos recuperado más de 10.000 puestos de trabajo desde el 2003 a la fecha con esta política de empleo que se ha llevado adelante, pero lógicamente la recuperación plena tiene que venir de la mano de todo, ¿no? Ahora, este es el apoyo que hace la Unión Ferroviaria al Gobierno Nacional y a sus políticas. ¿El resto de los gremios ferroviarios acompañan? Yo considero que si todos estamos comprometidos en esta política de recuperación de lo que es el sistema y la importancia que tienen los ferrocarriles para esto, tienen que acompañar de una u otra manera, porque es lo que venimos pregonando desde los 4 sindicatos desde hace muchísimos años, ¿no? Y no podemos perder esta oportunidad histórica que está llevando adelante el gobierno y que nosotros estamos acompañando como Unión Ferroviaria. Ahora, estas soluciones políticas que está encontrando el Gobierno Nacional de importar equipos, vagones, locomotoras, es una solución que por lo menos introduce un cambio sustancial en el escenario de la actividad ferroviaria. Pero llegaremos a producir unidades ferroviarias en el país. ¿Llegaremos a recuperar los talleres ferroviarios que se perdieron en los años 90? Yo considero que sí. Yo creo que era totalmente necesario incorporar locomotoras y vagones 0 kilómetros y formaciones como se hizo ahora, pero paralelamente, como decíamos anteriormente, tenemos que recuperar los talleres que hubo muchísimos en su época y que hay que recuperarlos progresivamente para volver a producir, como se está haciendo ya en algunos talleres, vagones y volver a hacer como se ha hecho ya en Masterfer, una locomotora que ya se puso en funcionamiento hace poco, que es 0 kilómetros, producción nacional. Y también los coches, ¿no? El ferroviario siempre ha tenido un sentimiento muy especial por el ferrocarril, incluso lo ha trasladado a su propia familia. En general, muchos, en el caso particular, provengo de un papá que fue ferroviario en el comienzo de su vida laboral y que nos trasladó a nosotros ese amor por el ferrocarril. Ahora, de todas maneras, las nuevas generaciones podrán interpretar ese sentimiento que hacía que el ferrocarril anduviera prácticamente solo porque todos se ponían la camiseta. Yo considero que sí. Yo creo que el ferroviario ya nace ferroviario, el hijo de ferroviario va mamando, como quien dice, el ferrocarril desde la cuna, y si volvemos a recuperar, como se hizo en algún tiempo, a lo largo y ancho del país, toda la política ferroviaria, esto va a ir creciendo paulatinamente y tenemos que priorizar la capacitación en este caso, que es importantísima. Precisamente, ¿cómo se recupera? Si hemos perdido una generación de ferroviarios o más de una generación de ferroviarios, ¿cómo se recupera el conocimiento, sobre todo cuando el ferrocarril está incorporando las tecnologías de la comunicación moderna, de la informática moderna? ¿Qué es lo que está haciendo el gremio del ferrocarril o el gobierno para que haya realmente una capacitación cierta, eficiente, adecuada a los tiempos que vivimos? Nosotros hemos creado por primera vez en la historia de la Unión Ferroviaria un centro de formación, capacitación y estudios ferroviarios, justamente para atender la demanda que hay en capacitación y que se perdió durante muchísimos años, capacitando a los trabajadores en las distintas especialidades, enviando a instructores a especializarse en China, porque las locomotoras y las formaciones que están ingresando son chinas, y ya se está dando la capacitación desde marzo. Y esta capacitación tiene que ser continua si queremos recuperar el ferrocarril a lo largo y ancho del país, ¿no? Sergio Sacia tiene 46 años, Fanny. Es una cara poco conocida del gremialismo. ¿De algún modo usted cree que representa la renovación generacional de la dirigencia gremial argentina? No, yo creo que es importante la participación de todos. Yo he tenido el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores para llegar a la conducción del sindicato hace poco más de un año. ¿Cómo llega al sindicato, a la jefatura del sindicato ferroviario? Tuvimos elecciones a fines del año 2012, en la cual obtuvimos más del 84% del apoyo de todos los trabajadores. Asumimos el 16 de abril del 2013
y bueno, una conducción colegiada federal, como decimos nosotros, con la participación no solo del Secretariado Nacional, sino de todas las seccionales y delegaciones y trabajadores. Yo creo que esa es la manera de conducir un sindicato, participando todos, de los distintos niveles de representación, podemos conformar una conducción sólida y en la cual podamos sacar adelante no solo el sindicato, sino aportar a la reconstrucción del sistema ferroviario. Hoy en día se están dejando algunas bases sentadas en este gobierno como para que la industria ferroviaria se reactive y que fundamentalmente el ferrocarril vuelva a funcionar. La pregunta es, ¿usted cree que el resto de los partidos políticos, los eventuales que se están proponiendo como presidentes en un futuro gobierno, podrían llegar a asumir esta misma responsabilidad de reactivar el ferrocarril? Sí, yo interpreto que tienen que asumir esta responsabilidad, que esto que se está dando hoy, como hace muchísimos años no se da, de inversión plena en los ferrocarriles, venga el gobierno que venga el año que viene, tienen que asumir el rol de continuar con esta política de recuperación que es en beneficio de todos, de la comunidad y del desarrollo del país. Es decir, que los gremios desearían que la clase política argentina tome a esta recuperación ferroviaria como una verdadera política de Estado. Nosotros solicitamos siempre, y el gobierno ya lo ha tomado como una política del Estado, y le vamos a solicitar a todos de que sigan con esta política que es en beneficio de la Argentina principalmente y de los países de Latinoamérica, porque no olvidemos que los ferrocarriles argentinos fueron los más grandes de toda Latinoamérica y conectan con los distintos puntos de Sudamérica principalmente. Sergio Sacia también ha llevado al gremio de la Unión Ferroviaria, o por lo menos el pensamiento del trabajador ferroviario, a la Feria del Libro, que está en pleno proceso, todavía estamos en la última semana de la Feria del Libro. ¿Y qué es lo que han llevado allí a la Feria del Libro? Sí, nosotros llevamos el año pasado, que ya empezábamos a vivir el proceso histórico que veníamos solicitando, la historia de Ferrocarriles Argentinos, de Scalabrini Ortiz, que lo prolongamos como Unión Ferroviaria, y también este año que se cumplían 40 años del discurso de Perón del 1 de mayo de 1974, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, fue presentado el 1 de mayo pasado en la Feria del Libro, así que queríamos obsequiarlo en nombre de la Unión Ferroviaria a ustedes para su stand. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio Sacia, y en retribución a esta gentileza, nosotros te vamos a retribuir con un ejemplar de Yagué Huarpe, que es una memoria de uno de los pueblos más antiguos que habitaron el territorio argentino antes de la colonización española. El pueblo Huarpe habitó el semidesierto cuyano, en Mendoza, San Juan, San Luis, la precordillera, y realmente fue uno de los pueblos más castigados por la impiedad de la colonización. Así es que está en buenas manos. Que esta historia esté en manos de trabajadores para nosotros es un particular orgullo, sobre todo porque esta tarde vamos a presentar este libro, Yagué Huarpe, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, nos estamos despidiendo, agradecemos a Sergio Sacia por habernos acompañado y en un minuto nada más regresamos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y seguimos en Política, Producción y Trabajo con un invitado especial, un coprovinciano que con justeza creo que merece que se lo presentemos. Es Leonardo Martí. Es un asesor del Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza y es el responsable, podríamos decirlo, de que este año el stand de la provincia de Mendoza en la 40ª Feria del Libro de Buenos Aires esté dedicado íntegramente a un padre de la cultura popular argentina como es Armando Tejada Gómez. Leonardo Martí, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Por la invitación. ¿Por qué tomaron a Tejada Gómez en esta oportunidad?
Tiene que ver con una política cultural que nos impulsó el gobernador cuando asumimos, era prestigiar esa tradición literaria que tenemos los mendocinos y que muchas veces por esta cantidad de libros que se publican anualmente y por esta difusión que hay por la publicación de libros, las grandes plumas de Mendoza quedan rezagadas, a veces cuesta conseguirlas, están agotadas, hay problemas de derechos legales para reediciones. Entonces empezamos en el 2012, vinimos con una pluma universal que es Antonio Di Benedetto. En el segundo año vinimos bajo la advocación de Juan Draghi Lucero. Vos, Ricardo, que andás recogiendo siempre los testimonios de la región de Cuyo, sabrás la importancia de Draghi. Y este año una pluma universal, pero también de un neto carácter político para la región de Latinoamérica, como es Armando Tejada Gómez. Entonces venimos con una serie de actividades que tienen que ver con el Armando Tejada Gómez político, con el Armando Tejada Gómez poeta y con el Armando Tejada Gómez letrista de canciones, esas canciones que terminó cantando Mercedes Sosa en Alemania, que se hicieron universales, ¿no? Como una canción con todos, ¿no? Con todos, ¿no? Que fue un himno de la solidaridad, de la hermandad universal. Claro, claro. Y a veces tenemos esos problemas, ¿no? Que la gente conoce esa canción y no sabe que esa canción fue escrita por un autor mendocino. De la misma manera pasó cuando estaba la película Vallay, basada en el cuento homónimo de Antonio Di Benedetto. Quiero decir, me parece que el desafío de las provincias es hacer visible algo que ya está en la cultura, pero que no tiene el reconocimiento que merecería. Yo creo que hay dos cosas que destacar de Armando, si me permitís, Leonardo, y una es que debería tener un mayor reconocimiento como un pilar de la cultura nacional, porque así como tenemos a un Borges, como tenemos a un Leopoldo Marechal, Armando Tejada Gómez ha incursionado en esa especie de realismo mágico latinoamericano en el que ubicamos a García Márquez, ubicamos tal vez a Jorge Amado, tal vez a Vargas Llosa, pero ese realismo criollo, partiendo del desamparo de describir que a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Claro, y claro. contando las historias de tantas figuras del trabajo argentino, por ejemplo, lo que escribió en los oficios de Pedro Changa, Claro, que es claro. una antología Es hermoso. de la Sí, vida sí, sí, del sí. trabajo argentino. Y además con ese vuelo poético, digo, pues no es solamente una cuestión testimonial de trabajadores, sino también ahí subyace un poeta enorme. Digo, el cóctel explosivo que figura en la literatura de Tejada es un testimonio de vida durísimo y súper comprometido, ¿no? A punto, como vos bien dijiste recién, de haber creado lo que se conoce como el himno de Latinoamérica o de los trabajadores de Latinoamérica, pero a la vez conviviendo con un poeta de primera línea. Entonces, la contundencia de esas narraciones son totales. Bueno, y además, una persona que se identificó con su pueblo originario, Huarpe, y que dio testimonio también, ¿no? En una época dura, mucho más dura que la actual, para reconocerse como de alguien de un pueblo originario, ¿no? Sí, sí, claro, por eso muchas veces soslayado, por eso muchas veces perseguido, porque Armando era una figura altamente incómoda para ciertos poderes, porque tenía mucho para decir y lo decía. Pero recordemos que era uno de los personajes prohibidos por la dictadura, que era uno de los intelectuales, de los creadores que tenían pedido de captura prácticamente, y sin embargo él con su picardía campechana andaba caminando por la ciudad de Buenos Aires diciendo sus poemas de la mano de otro gran poeta como era Hamlet Lima Quintana. Claro, bueno, los dos eran padrinos de la Sociedad de los Poetas Vivos. Nosotros ahora, para hacer esta evocación a Armando, hemos trabajado con el Centro Cultural Armando Tejada Gómez, con el Centro Cultural de la Cooperación y con la Sociedad de los Poetas Vivos. Así que... Y afortunadamente se le hizo un gran homenaje a Armando Tejada Gómez la semana pasada en la Feria del Libro. Sí, sí, hay actos permanentes, inclusive el 11 de mayo a las 18:30, aprovecho para invitar a la gente, a las 18:30 horas en la sala Jorge Luis Borges, vamos a presentar el Día de Mendoza bajo la advocación de Tejada, se llama Armando Tejada Gómez, un poeta del pueblo, y está constituido por dos partes. Una primera parte que es una mesa temática íntima, se llama Tejada Íntimo, y está Gloriana, una de sus hijas, Dora, que fue su mujer, su compañera, y el Negro Ávalo, el querido Negro Ávalo, compañero de travesuras de Armando de la infancia, de la zona de la Media Luna, el canal Cacique Guaymallén, donde surgen todos esos recuerdos que Armando nunca abandonó.
Y en la segunda parte tenemos un espectáculo musical que se llama Compadre Armando, con Antonio Contreras, con Freddy Vidal y con Mónica Abraham, que van a evocar la pluma de Armando desde el recitado y desde la canción propiamente dicha. Bueno, los argentinos todos invitados, los mendocinos en particular, y también esta misma tarde, porque va a estar allí la presentación en el stand de la provincia de Mendoza, va a estar la presentación de Yagüe Huarpe, ¿verdad? Sí, claro, claro. Eso tiene que ver también con abrir las puertas. Nosotros tomamos una figura señera, pero después, a lo largo de toda la feria, hay diferentes actividades. En el caso del stand de Mendoza hemos tenido más de una quincena de actividades programadas. Esta tarde está la presentación del libro de Ricardo, que también invitamos a todos. Es un libro muy interesante porque ahonda en ciertas raíces huarpes que por ahí en ciudades como esta no se le presta demasiada atención, porque uno entiende el vértigo, uno entiende las prioridades, pero eso también es la Argentina, y esa también es la tradición argentina, así que bienvenido a todos estos libros, ¿no? Hoy a las 18:30, entonces, esa presentación. Pero Ricardo. además agradezco esta oportunidad que da la provincia de Mendoza de presentar Yagüe Huarpe en el stand oficial de la provincia, porque es una forma de llamar con un golpecito de atención a la conciencia de los argentinos sobre tantos otros pueblos que hemos olvidado literalmente. Si recordamos, hay un libro de Bartolomé Mitre de 1894, editado en 1909, que habla de unas 39 etnias anteriores a la conquista española que han desaparecido literalmente. Y, por ejemplo, de los huarpes, hoy nos encontramos con que solamente hay 4 o 5 libros escritos sobre la cultura huarpe a lo largo de 500 años de historia. Y es realmente injusto. Claro, lo mismo sucede con otras tradiciones culturales indígenas del resto del país. Seguro. Se hace muy difícil, y además en una época hubo como una utilización de los pueblos. Estaba medio como de moda investigar y tener una mirada piadosa hacia los indígenas, entonces cada tanto se les hacía algo, y bueno, vos que has estudiado sabrás mejor que yo que ciertos pueblos originarios tienen alguna resistencia cuando alguien va a indagar, Seguro. quieren saber para qué. Seguro. Obviamente, en el caso tuyo, que es un trabajo altamente respetuoso, que entiende la profundidad de los problemas y quiere recoger una tradición, por supuesto que ahí sí se muestran muy afables y comparten. Así y ya estamos en el cierre, pero agradezco nuevamente la oportunidad que da la provincia de Mendoza de presentar Yagüe Huarpe allí en la Feria del Libro, porque Yagüe Huarpe tiene esta característica, busca la integración a partir del reconocimiento, a partir de la memoria, y sobre todo trata de ser una provocación para que en otros terrenos, en otras provincias de la Argentina, también nos empecemos a preocupar por saber cuáles fueron los habitantes de nuestro suelo antes que empezara esta historia, desde hace 500 años de la que somos parte. Gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana seguramente.